Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola César, buen día. Bueno, César, mm, ¿cómo definirías idealmente el sistema que aquí en Argentina ha tomado el nombre de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las elecciones PASO? Las PASO fueron creadas como un mecanismo para la selección de los candidatos anterior a la elección en la cual efectivamente son electos para los cargos que están en juego. Esas primarias eran un mecanismo, entre otras cosas, para que los partidos dirimieran sus diferencias internas a partir de un sistema unificado y generalizado para todos los partidos políticos. Es decir, todos los partidos al mismo tiempo iban a dirimir sus diferencias internas para formular y para elaborar la lista de candidatos que iban a presentar en las elecciones, lo que nosotros llamamos elecciones generales, que son las elecciones en las que efectivamente se definen quiénes son los candidatos que obtienen bancas o cargos en esas competencias electorales. Eh, Eh, Primaria, el término primaria sí. viene del... Nosotros históricamente en Argentina llamamos internas a esas Ujú, elecciones. sí, El término primario es un término más de Estados Unidos. claro. Son abiertas eh, por la cuestión de que todos los ciudadanos participan independientemente de si están afiliados a un partido o no. Esto tiene que ver con cómo funcionaban históricamente las elecciones internas en los partidos políticos, ¿sí? Generalmente en las elecciones internas de los partidos solamente pueden participar los afiliados de ese Claro. partido. Al hacerlas abiertas, se plantea decir, miren, si un partido político X quiere elegir a sus candidatos mediante este sistema de primarias, pueden participar de esa elección todos los ciudadanos. Ese es el carácter abierto. Simultáneo es que todos los partidos lo hacen el mismo día, es decir, en un solo día todos los partidos dirimen su interna en esa elección primaria. Y la última letra de esa sigla que mencionabas vos, Javier, al principio, que es la O de obligatorias, tiene que ver con dos cuestiones, porque por un lado es obligatoria para los ciudadanos, todos los ciudadanos tienen que ir a votar ese día en las elecciones, es al igual que cualquier otra elección para cargos electivos en la Argentina, una elección obligatoria, pero también es obligatoria para los partidos, y este es el punto más crítico, cuestionable, en la experiencia que hemos tenido, y es, incluso aquellos partidos que no están, que no tienen que dirimir ninguna interna en las elecciones para conformar su lista para las elecciones generales, tienen que ir a competir. Entonces, a partir de allí nos hemos encontrado con situaciones en las que tenemos partidos políticos que no tienen que competir entre ellos en una interna y que van a las pasos simplemente porque están obligados a hacerlo por la ley. De manera tal de que hemos tenido situaciones que en algunos distritos las PASO eran exactamente la misma oferta electoral que luego íbamos a tener en las Claro. generales. Ujú, Y de ahí la observación y el cuestionamiento que se hacía acerca de la utilidad o necesidad de estas elecciones. claro. Perdón, Ceci, porque Sí. yo tengo una pregunta que tiene que ver exactamente con lo que estabas diciendo. ¿Se puede decir, César, que en algún aspecto, en el plano ideal, si se quiere, de lo que todos buscamos con la política, esta herramienta se pensaba que iba a fortalecer la democracia interna de los partidos o generar mayor participación? En aquel momento, una vez más, ¿no? Tenemos los argumentos del oficialismo que llevó adelante esta reforma, no nos olvidemos, Claro. se llevó adelante durante la presidencia de Néstor Kirchner, y fue parte de un paquete más amplio de reformas electorales que se implementaron en aquel momento, muchas de ellas siguen vigentes. Por ejemplo, algunas que tienen que ver con los requisitos para que los partidos políticos mantuvieran su personería, que tiene que ver con la cantidad de elecciones a las cuales se tienen que presentar, la cantidad de distritos en los cuales tienen que estar presentes para ser considerados candidatos nacionales, partidos nacionales, perdón, y en consecuencia poder presentarse a cargos nacionales como el de presidente de la Nación. Eh, las reformas también vinculadas al financiamiento de las campañas Mm, políticas y de los partidos. Y el argumento principal en aquel momento tiene que ver con esto de, bueno, miren, que los partidos no elijan a sus candidatos mediante el dedo de las autoridades internas del partido, sino que sea la propia ciudadanía la que lo haga. Entonces vamos a promover una mayor democratización de la vida interna de los partidos. Lo que sucede es, como decíamos, esto se hizo de manera obligatoria, entonces claro. forzando situaciones en las cuales no estaba tan claro si Bien. ese efecto se cumplía o no. Y el otro punto tiene que ver, bueno, esto en términos de los argumentos formales. Lo que pasa es que siempre tenemos la
la letra chica o lo que implica el detrás de escena de la movida, o en este caso de la reforma electoral que se hizo en aquel momento. La idea del kirchnerismo en aquel momento era fragmentar a los partidos, fragmentar a la oposición, fomentar, generar una instancia casi que te diría obligatoria, forzada, de competencia interna, para que la oposición tuviera que, se viese favorecida las fracturas internas de los partidos para que compitieran entre sí, porque estaba habilitada la posibilidad. Ya no era, generalmente para que un partido haga una interna, es un proceso muy costoso, y eso generalmente desalienta a los partidos a hacer una elección interna de afiliados para conformar su lista de candidatos. Entonces, acá lo que decía el gobierno nacional es, no se preocupen, lo vamos a pagar nosotros. Esa era la intencionalidad política, fragmentar la oposición. Lo que sucedió en la práctica, de nuevo también en términos de resultados estrictamente políticos, es que la oposición se vio muy beneficiada por este mecanismo. De hecho, lejos de fragmentarse o de tener esa fragmentación en la instancia inicial de las primarias, luego los candidatos y partidos opositores se encolumnaban detrás del ganador, fortaleciéndolo. Y el ejemplo más claro de esta situación fueron las primarias previas a las elecciones presidenciales de 2015, en las cuales Mauricio Macri compite contra Ernesto Sanz del radicalismo en unas PASO. Macri le gana a Sanz y se consolida en aquel momento la alianza entre la UCR y el PRO, y de esa forma se presenta Mauricio Macri a la presidencia y gana las elecciones. Entonces, a veces las primarias pueden resultar un mecanismo que sea favorable para algunos partidos si tienen la disciplina de usarla adecuadamente. César, buen día, ¿cómo estás? Preguntarte sobre el tema de qué pasa si se eliminan las PASO. ¿Sigue siendo como antes, con internas? Por ahora lo que sabemos es que si se suspenden, porque también es otra cuestión, tiene que ver con las posibilidades que tiene hoy el gobierno propondría no solamente la eliminación de las PASO, sino también de los mecanismos de financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. Esa era la idea original del gobierno nacional. Lo que está viendo es que con los votos que tiene en el Congreso difícilmente pueda ir más allá de simplemente suspender las PASO para esta elección. ¿Qué pasaría si lo logra efectivamente? Bueno, el proceso de formalización de las alianzas y de las listas, es decir, las nóminas de candidatos que se van a presentar a la elección, va a ser el resultado de un acuerdo al interior de cada uno de los partidos políticos o coaliciones electorales, que simplemente irá a la justicia electoral a formalizar esa lista de candidatos, es decir, estas son nuestras listas de candidatos, en este caso a diputados nacionales o senadores, en el caso de las provincias que eligen senadores. Y listo. Y no es necesario una elección previa para poder formalizar esa lista de candidatos. Con lo cual, entre otras cosas, también vamos a tener un calendario electoral más corto. Claro. Si nosotros íbamos a tener primarias en agosto, íbamos a empezar con todos los procesos preparatorios previos aproximadamente en junio, que tiene que ver con los momentos en los cuales, como les decía, se formalizan las coaliciones, luego las listas, luego comienza la campaña y luego se realizan las elecciones en agosto. Ahora vamos a ir directamente a lo que sería octubre, las elecciones generales en octubre, con lo cual todos los procesos previos se adelantan aproximadamente unos 60 días, que son el momento más álgido o más visible de lo que es el proceso previo de una campaña electoral. Entonces, esa sería la consecuencia, sería que vamos a ir para elegir diputados nacionales a una única elección. Salvo, como siempre tenemos asteriscos, hay provincias que también incorporaron las PASOs en sus procesos de selección de autoridades provinciales. No es el caso de Córdoba, por ejemplo. Córdoba nunca incorporó las PASO. Pero tenemos provincias como, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los dos casos más conversados y discutidos en estos momentos, que tienen primarias para elecciones de autoridades locales. Y además, esas son dos distritos que tienen elecciones intermedias de legisladores. Esa es otra particularidad que tienen esos distritos, a diferencia de provincias, de nuevo, repito, como el caso de Córdoba. Santa Fe también tiene elecciones de diputados y senadores a mitad de mandato. Entonces, este año, Santa Fe
provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a ir a las elecciones, no solamente para elegir diputados nacionales, sino que también lo van a hacer para ir a elegir legisladores provinciales. Y si las autoridades de esos distritos, de esas provincias, deciden separar sus elecciones provinciales de las elecciones nacionales, los ciudadanos de esas provincias de todos modos van a tener que ir 2 veces a las urnas para elegir a sus legisladores en una instancia y luego en otra para elegir a los legisladores nacionales, sus diputados nacionales o senadores en el caso que también les corresponda. Entonces, como siempre, estos laberintos tienen caminos paralelos y cuestiones particulares que tienen que ver con cada una de las provincias. Eso es parte de la autonomía política, constitucional y en este caso electoral que tienen las provincias. César, históricamente, cada vez que se propone una reforma electoral, siempre desde la política y desde la ciencia política, muchos politólogos observan y proponen y dicen, bueno, no es bueno en un año electoral modificar las reglas electorales, porque dicen, bueno, es como si en un partido de fútbol empezar el referí dice, bueno, miren, el penal ya no existe más, entonces, bueno, en el área va a pasar de todo. Digo, ¿cuál es tu mirada acerca de hacer una modificación al Código Electoral Nacional cuando ya estamos en un año electoral? Bueno, eso es muy importante, Javier, lo que decís, porque uno diría, bueno, pero en realidad falta mucho para las elecciones. Bueno, no tanto, claro, porque todos estos mecanismos que nosotros acabamos de mencionar de las primarias y las elecciones internas de los partidos si las hacen y demás, son procesos para especificar o elegir a quienes serán elegidos. Pero bastante antes hay que comenzar con el proceso de determinar quiénes van a ser los que van a elegir los electores. Y de esto se trata la conformación del padrón. El armado de los padrones electorales comienza mucho tiempo antes de las elecciones, aproximadamente 6 meses. Si nosotros vamos a tener elecciones en agosto, probablemente dentro de muy poco la justicia electoral tenga que empezar el proceso ya de el armado de los padrones. De vuelta, las elecciones pueden parecer un momento único o circunscripto a ese domingo en el cual nosotros hacemos las elecciones, pero hay un montón de pasos previos, preliminares necesarios para, porque es un momento muy importante del sistema democrático en la Argentina, entonces tiene que estar muy bien organizado. Tan necesario es que esté bien organizado que no es conveniente que estemos cambiando las reglas con poca anticipación. Por eso no está escrito como ninguna regla formal, pero siempre lo recomendable para garantizar la calidad institucional y la vigencia de reglas de juego claras para todos los competidores, no solamente para los partidos que van a competir en las elecciones, sino también para los electores, es que de antemano sepamos cómo va a ser todo ese proceso electoral. Por eso se recomienda. Lo que ha sucedido es, el gobierno tardíamente intentó en diciembre presentar el tema, pero en aquel momento, como tenía una aspiración de máxima, que era eliminar las PASO y eliminar el financiamiento de las campañas, ni remotamente tenía las voluntades como para lograr que los otros partidos políticos, los otros bloques legislativos lo votaran a favor de esta iniciativa, tomó la decisión de armar un paquete con otras leyes que ha incorporado para una convocatoria de sesiones extraordinarias. ¿Esto qué quiere decir? El Congreso funciona desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de cada año. Esas son lo que se conocen como sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Pero puede, si el presidente lo convoca o si el propio Congreso convoca, tener sesiones extraordinarias en ese periodo que va, reitero, desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero. Pero para eso tiene que tener un texto establecido, es un tiempo muy acotado, tengan en cuenta de que si tiene que haber una aprobación de los temas, tiene que pasar por diputados y por senadores y tiene que tener tiempo para que se discutan las comisiones. De nuevo, procedimientos y procesos que hacen a la legitimidad de la sanción de las leyes. En este momento, el Gobierno Nacional convocó a sesiones extraordinarias, dio ese paso, estableció un temario, además del tema de la suspensión de las primarias, ha incorporado una reforma al Código Penal en relación a la reiterancia, lo llaman, lo que nosotros conocemos como reincidencia, y también una modificación para la creación de un mecanismo de lo que se conoce como juicio en ausencia. Lo que ha hecho el gobierno, naturalmente, es tratar de armar un paquete
de temas bien afines a lo que son su agenda política, no solamente política, sino también en este caso en materia judicial o de seguridad, para tratar de convocar mayores voluntades de otros partidos políticos para que se sumen a este proceso, avalen el periodo extraordinario y al mismo tiempo aprueben esta suspensión de las PASO. Por eso el gobierno ha tenido que hacerlo en este año electoral, entre otras cosas porque el intento que hizo fue muy tardío, a fines del año pasado, y lo hizo, como ya sabemos, y suele ser el modus operandi de La Libertad Avanza en el Congreso, sin una mayor voluntad de construcción de acuerdos en la primera instancia, ¿sí? Primero establece una estrategia legislativa como muy estricta, muy firme, y luego va aflojando con el tiempo, y bueno, de hecho lo que ha terminado negociando o acordando con la oposición va a ser en sesiones, en periodo extraordinario, y además va a ser solamente la suspensión de las PASO. Bien. Hay un mensajito por aquí, no sé si, bueno, por ahí corresponde. El verdadero propósito de las PASO fue que al ser obligatorio era una encuesta bastante exacta que le permite a los partidos saber dónde están bien y dónde están flojos. Y así, dice entre comillas, comprar votos que le permitan ganar, acomodar candidatos, alianzas para su conveniencia, sin importarles por el gasto y la molestia del ciudadano de a pie de ser obligatorio, que le hace perder tiempo para ir a votar, sobre todo los que no están afiliados a ningún partido. ¿Cómo lo ves a esta opinión? Qué interesante, porque César, entramos en el tema de fondo. Es un punto, ahí hay un punto súper interesante en el comentario y que tiene que ver con esta idea de una encuesta masiva. Generalmente, vamos a tratar de concentrarnos en dos puntos que tiene que ver con la información y las estrategias que los partidos políticos construyen a partir de esa información. Generalmente, la construcción de la oferta electoral es el momento más importante y probablemente más definitorio de un proceso electoral porque ordena las preferencias. Como los ciudadanos, y esto olvídense de la existencia de las PASO o no PASO, piensen en la situación de un ciudadano entrando al cuarto oscuro y encontrándose, bueno, acá hay otra novedad, ¿no? Lo comentamos también el año pasado, pero estas elecciones van a ser con boleta única, ¿no? No se olviden, las elecciones de diputados nacionales este año va a ser con boleta única. Los cordobeses estamos acostumbrados, también los santafesinos y los mendocinos, pero otras provincias no. O sea, ahí también hay una novedad en estas elecciones. Bueno, van a entrar, se van a encontrar con una hoja en la cual la oferta electoral ya está definida. Y la conformación de esa oferta electoral canaliza las preferencias, porque un ciudadano no puede votar nada que esté fuera de esa oferta electoral que ya está puesta sobre la mesa. Por eso, los procesos preliminares que lleven adelante los partidos políticos para armar esas listas, para, por ejemplo, decidir si los partidos van separados o forman coaliciones, son todas decisiones y estrategias que los partidos políticos van construyendo previo a las elecciones a partir de indicios, estrategias, información que pueden percibir a partir de encuestas, que un partido político decida ir por su cuenta porque tiene un caudal de votos que al menos le va a permitir lograr una banca o no. Como no podemos eso, vamos a entrar en una coalición con otros partidos y bueno, iremos quintos, sextos en la lista y probablemente en esa coalición más mayoritaria obtengamos la posibilidad de que nuestro dirigente obtenga una banca. No nos olvidemos, los partidos políticos compiten para obtener espacios de poder. Eso es así, las elecciones sirven para eso. Después discutiremos respecto de si las propuestas, las estrategias, las promesas de campaña, las plataformas, eso es otra cosa. Pero las elecciones son para la competencia por cargos electivos y los partidos compiten por cargos. Entonces, cada vez que van a competir, intentan tomar las decisiones más convenientes para sus posibilidades de obtener bancas. Habitualmente estas decisiones siempre se tomaban con indicios, con las encuestas y demás. Las PASO, ojo porque sí son una encuesta, una gran encuesta pagada por el gobierno, etcétera, pero tampoco habilitan cualquier cosa. Los partidos políticos tienen que tomar la decisión antes de las PASO de si van a competir por separado o no. Hay un ejemplo, probablemente los cordobeses lo entiendan mejor, pero es una situación que se ha reiterado en otros casos. El actual gobernador de la provincia inicia su carrera política disruptiva dentro del peronismo precisamente al
plantear una grieta, si se quiere, interna entre el peronismo dominante, que en aquel momento estaba controlado por José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Y Martín Zarzora se presenta a unas PASO para competir en la interna del PJ. No gana, le gana la lista del oficialismo, digamos, del peronismo, pero obtiene una cantidad de votos suficiente como para ser incluso incorporado en aquella lista y le permitió tener una campaña electoral, una competencia electoral para ser más reconocido, para ganar en conocimiento en la ciudadanía, y terminó siendo algo casi que le diría definitorio en lo que luego fue su carrera política en aquel momento, porque hasta ese entonces era el intendente de San Francisco, una ciudad grande de la provincia de Córdoba, pero circunscrita a su territorio. Entonces, tenemos que entender que todos los dirigentes políticos van a tratar de aprovechar todas las reglas disponibles para poder competir con la mayor cantidad de posibilidades que pueden encontrar. Entonces, en su momento, el oficialismo, el kirchnerismo, había creado esto para fragmentar la oposición supo hacer una lectura hábil de esta herramienta y la utilizó para maximizar sus posibilidades. ¿Por qué ahora se suspende? ¿O quiénes serían los ganadores de esta suspensión? El gobierno nacional la está planteando la suspensión con un argumento claramente fiscalista del costo, ¿sí? Dice, bueno, mire, esto es muy costoso, entonces no lo vamos a hacer. Entre otras cosas, también hay un lado B de esto, y tiene que ver con la estrategia política que está llevando el gobierno nacional adelante, y es el control de la estructura partidaria es absolutamente monolítico. Y el presidente no quiere tener ningún tipo de disidencia que pueda llegar a estar habilitado o formalizado en unas PASO en la cual haya en algún distrito 2 listas que se digan libertarias. El dueño exclusivo de la marca y de la capacidad de bendición libertaria, por así decirlo, dentro del universo, de ese universo político, es el presidente y su hermana, Karina Milei, con lo cual son ellos quienes van a controlar estrictamente eso. Entonces uno diría, bueno, pero entonces a la oposición no le convendría. Bueno, depende de qué oposición estamos hablando. Como estamos hablando de una elección, en este caso, legislativa nacional, los principales interesados en el armado de las listas de diputados nacionales en las provincias son los gobernadores, porque son los que arman sus propias listas. Los opositores las arman los opositores, pero los gobernadores arman sus propias listas. Y de nuevo, los gobernadores quieren tener el control, ¿sí? La metáfora de la lapicera, quieren tener la lapicera para armar ellos la lista de diputados nacionales. No tener que ir a competir una interna incómoda en la cual le surja algún un dirigente que le compita y les cuestione su liderazgo monolítico dentro de su partido. Entonces, por eso hay gobernadores que están mirando con buenos ojos esta suspensión de las PASO y les van a dar los votos para que efectivamente esto se apruebe. El gran interrogante es qué va a ser Unión por la Patria, porque esto es una cuestión casi genética del kirchnerismo. El kirchnerismo son los creadores y los principales defensores durante muchísimo tiempo de las PASO. Entonces, van a tener que hacer ahí alguna pirueta discursiva en caso de que quieran justificar de por qué en este caso las van a suspender. Claro. César, ya estamos llegando ya prácticamente al final de la nota, pero no quiero dejar de preguntarte lo que me parece que está aún un poquito más en la profundidad de estos temas, porque si uno mira el contexto, no solo el contexto nacional, sino el internacional, se puede advertir con facilidad que la democracia, el sistema democrático, esto de que los ciudadanos votemos dentro de la oferta electoral, que suele a veces ser muy limitada, con candidatos que incluso tienen prontuarios penales detrás en la mochila, bueno, hay quienes al parecer preferirían no votar tanto, no ser tan democráticos. ¿Te parece que también en esto se ve algo de ese posicionamiento que, insisto, me parece que no es solo nacional argentino, sino que tiene que ver también con una mirada que se está dando globalmente? Yo creo que un punto importante acá y es, de hecho, fíjense que hasta ahora nosotros no conocemos cuáles son los argumentos políticos o institucionales que el gobierno está planteando para llevar adelante la reforma de las PASO, en este caso la suspensión.
Tenemos un argumento de que es un costo muy alto, de que puede llegar a ser esto que decían recién, una encuesta cara y algunas ideas así como muy genéricas, pero no hay un estudio detallado y sistemático acerca de ventajas y desventajas que hayan, que signifiquen las PASO. Los estudios que se han hecho en ese sentido ratifican esta idea de que el gran problema lo tenemos con la O de la obligatoriedad. Si nosotros tuviéramos primarias abiertas y simultáneas en las cuales compitan aquellos partidos que lo necesiten, efectivamente, sería un mecanismo positivo porque de vuelta democratizaría las dinámicas internas de los partidos, evitando estas situaciones en las cuales el dueño del sello electoral es quien termina armando la lista. Y definitivamente fortalece la democracia que la preselección de los candidatos sea por parte de la ciudadanía. Eso es positivo. Y de nuevo, nunca podemos plantear el argumento de cuánto nos cuesta. La democracia no es algo costoso, al contrario, es algo lo suficientemente valioso y necesario para sostener el sistema político y el andamiaje institucional de un país como para que invirtamos lo que sea necesario en eso. No vamos a entrar en juegos de comparaciones respecto de cuántas escuelas podríamos construir con lo que cuesta unas PASO, porque lo mismo podríamos hacer respecto de cuánto estamos pagando en intereses de la deuda por día en relación a cuánto nos cuesta unas PASO o la construcción de un hospital. Entonces, esos argumentos a veces siempre suelen ser, digamos, una chicana media cortita del punto. Ahora, hay un aspecto de lo que señalabas vos recién, Javier, respecto de en qué medida podemos considerar que la democracia está bajo amenaza o en riesgo o que se está debilitando. Y que tiene que ver con algunos aspectos que van más allá de lo estrictamente electoral, ¿sí? Y que hacen a una degradación de la calidad del sistema democrático. Las democracias, no nos vamos a poner acá a dar una clase, pero hay un un politólogo estadounidense que se llama Robert Dahl, que en algún momento describió cuáles eran las características de lo que podía ser considerado lo que él llama poliarquía, pero una democracia que cumpla con las condiciones de una democracia institucionalmente de calidad. Y se trataba no solamente de las elecciones, de la limpieza o la competitividad de las elecciones o de la aceptación de los resultados por parte de los competidores, sino también de algunos aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la libertad de expresión, el debate público, la posibilidad de que los dirigentes políticos puedan expresarse libremente en circunstancias de la discusión acerca de los asuntos. La democracia no es solamente un mecanismo de elección, es también un mecanismo de toma de decisiones colectiva, mediada por los representantes, pero también en las cuales los ciudadanos tenemos que participar e involucrarnos. Entonces, probablemente sería muy valioso que los gobiernos, el actual, los anteriores, los futuros, el nacional, los provinciales, los municipales, promuevan un debate público de calidad, sin ofensas, sin agresiones, sin estrategias de cancelación o de hostigamiento a quien piensa distinto, naturalmente haciendo debates maduros y no con consignas divisorias. Eso es algo que Argentina lo viene padeciendo desde hace bastante tiempo, y ahí es el punto donde deja de ser simplemente una práctica o una estrategia de un dirigente político o de un conjunto de dirigentes políticos y pasa a convertirse en parte de la cultura política. Ahí tenemos un riesgo, que nuestra cultura política democrática empiece a concebir o entender que el debate público es un debate que se manifiesta a través de agresiones y ofensas e insultos permanentes. Tenemos que debatir públicamente, los dirigentes, los ciudadanos, pero con un marco de respeto y de valoración por la opinión del otro mucho mayor del que estamos teniendo en estos momentos. Brillante, Excelente. clarísimo, César. Excelente. Te Una agradecemos. clase directamente. Tal cual. Excelente, gracias. Dijimos que no lo íbamos a hacer y lo terminamos. Pero aprendemos y son necesarias, ¿no? A veces cuando, viste, Ceci, uno a veces de grande se olvida la raíz cuadrada, cómo se saca, o de dividir, y cada tanto hay que volver a la clase. Me parece que fue necesario. Gracias, César, por recordarnos el valor de la democracia y de tantas cosas. Y de los valores democráticos, esos son. Ahí está. César Murúa, gracias. César, un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos a la próxima. Que estés muy bien.